Creemos saberlo todo. Nos da miedo pensar que solo sabemos algo. Pero lo que nos aterra es la certeza de que en realidad no sabemos nada. Sígueme por los canales que atraviesan la oscuridad. Remaremos sin descanso. Iluminaremos juntos los caminos de la noche, abriéndonos paso por el canal del misterio. Muy buenas noches, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Bueno, pues ya estamos aquí una semana más, dispuestos a disfrutar de lo mejor del misterio, de la ciencia, de la astronomía, bueno, de un montón de temas que os traemos como cada semana mi equipo y yo. Así que ya sabéis que tenemos una cita todos los miércoles a las 7 de la tarde en misteriofm.com y si no, nos puedes escuchar en cualquier plataforma de podcasting, Spotify, Apple Podcasts, iVoox, pero si nos quieres escuchar antes que nadie y con la mejor calidad de sonido, lo puedes hacer a través de nuestro canal de YouTube, Canal del Misterio Programa. Así nos puedes encontrar. Esperamos que hayáis tenido una semanita maravillosa. Tengo que dar la bienvenida a toda la gente nueva que se está uniendo al programa, porque hay un montón de vosotros que estáis, bueno, pues incorporándoos a esta nueva familia y bueno, ya sabéis que poco a poco iremos conociéndonos un poquito más, pero bueno, ya sabéis que estáis invitados cada semana, miércoles 7 de la tarde en misteriofm.com o en tu podcast favorito. Dicho esto, comenzamos. Sintoniza tu esencia con Harmonies of the Soul, el canal de YouTube que te guía hacia un viaje musical único para elevar tu espíritu. Sumérgete en melodías que no solo tocan tu alma, sino que también crean el escenario perfecto para leer, meditar, escribir o simplemente descansar. Harmonies of the Soul, donde cada nota es una puerta a tu bienestar integral, donde no solo escuchas, sientes. La banda sonora perfecta para tu día, diseñada para inspirar, relajar y elevar tu espíritu. Suscríbete ahora y deja que las armonías guíen tu jornada hacia la serenidad, porque tu crecimiento espiritual merece la melodía perfecta. El poder secreto de la mente con Eva Expósito. Bueno, pues ya estamos aquí en la compañía de Eva Expósito y dispuestos a aprender con ella un poco más sobre ese subconsciente, ese lado de la mente al que tenemos pues poco acceso, pero gracias a ella cada vez conocemos más. Buenas noches, Eva. Muy buenas noches, Nuria. Bueno, cuéntanos, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Pues mira, Nuria, hoy venimos con un tema que a mí me parece fascinante y también, fíjate, muy necesario, que son nuestras sombras internas. Que yo creo que es esa parte de nosotros que solemos esconder, reprimir o incluso ignorar, ¿no? No hacerles mucho caso. Y no porque seamos malas personas para nada, sino porque nos han enseñado que sentir ciertas cosas está mal. Y fíjate, hoy vamos a ver cómo, si en lugar de huir de esas partes, las miramos con compasión, ¿no? Y podemos liberarnos pues de mucho peso al final, porque al final integrar tu sombra yo creo que es un acto de amor hacia uno mismo. Pues sí, totalmente. Al fin y al cabo,
bueno, forman parte de nosotros, ¿no? Pero para entenderlo mejor, cuéntanos, ¿qué es lo que se considera la sombra en psicología? Pues mira, el término sombra lo acuñó, viene del psicólogo Carl Jung y se refiere a todas esas partes de nuestra personalidad que rechazamos o negamos. Como decía, que no es que sean malas, simplemente no las aceptamos porque aprendimos desde chiquititos, ¿no?, que no eran bien vistas. Por ejemplo, para que se entienda bien, si en una casa te decían que llorar era de débiles, pues tú empezabas a reprimir esa tristeza. O si te hacían sentir culpable por enfadarte, escondías la rabia. Pero al final esas emociones no se van, se guardan en el sótano del subconsciente. Y como decía Jung, que la sombra está formada pues por todo eso, que lo que no queremos ser, pero también es parte de lo que somos al final, ¿no? Y es cuando la miramos de frente, cuando la encaramos, ¿no? Podemos recuperar muchísimo esa energía que antes usábamos pues para taparla, fíjate, ¿no? Al final es como si tuvieras una mochila llena de piedras que ni sabías que cargabas y de pronto empiezas a abrirla y entonces te das cuenta de que estás tan cansada emocionalmente, pero era por eso, por esa carga que llevábamos, ¿no? Sí. Al final la sombra puede ser pues cualquier emoción, impulso, recuerdo, que creemos que no encaja con la imagen que tenemos de nosotros mismos al final, ¿no? Y puede ser pues incluso el miedo al no ser suficiente, esto más llevado a nuestro día a día, ¿no? Sí. El miedo a no ser suficiente, la rabia que no expresamos pues por cualquier cosa a nivel personal, laboral, ¿no? La envidia que nos da pues muchas veces vergüenza de reconocer, ¿no? Y esto llevado a lo positivo, pues a lo mejor talentos, ¿no?, que reprimimos porque nos da miedo a brillar demasiado. Eso es el miedo al éxito, ¿no? También existe, ¿no? Y lo curioso... Sí, dime. No, cuéntame. No, iba a decirte que mira, que lo curioso es que aunque las ignoremos, ¿no?, miremos hacia otro lado, esas partes no desaparecen, se quedan ahí, en el subconsciente, ¿no?, que es esa parte de la mente, ¿no?, que decimos, ¿no?, que almacena, representa casi el 95% de nuestra mente. Claro. Pues al final estas influyen. Te iba a preguntar, Eva, ¿por qué precisamente, si sabemos que existen y que están ahí y que son parte de nosotros, por qué a veces cuesta tanto el aceptarlas? Bueno, porque al final aceptar la sombra significa también reconocer que no somos perfectos, ¿no? Y eso pues nos lo llevamos bastante mal, ¿no? El reconocer imperfecciones, pues bueno, pues a no todo el mundo le gusta y eso al final a nuestro ego pues no le gusta nada en absoluto. Nos han educado, ¿no?, pues para mostrar solamente lo bonito, lo correcto, lo perfecto, ¿no? Y claro, mostrar ese miedo, esa rabia, tristeza o incluso admitir, ¿no?, que a veces sentimos envidia, por ejemplo, pues se percibe pues como algo débil, algo vergonzoso y además muchas sombras se forman en la infancia y entonces estas están ligadas a heridas emocionales, humillaciones, rechazos, castigos y bueno, lo que pasa es que volver ahí, a esa parte, aunque sea mentalmente, nos da miedo, nos incomoda. Nadie quiere recordar al fin y al cabo, ¿no?, cuando porque se sintió duele pequeñito también, o indefenso. Claro, duele. Claro. Bueno, Además, mira, te pongo un ejemplo real, Nuria, ¿sí? Porque una mujer, ¿no?, que vino a consulta me decía que dice, yo no soy celosa, ¿no? Pues para nada, yo lo típico, ¿no? Yo a mí no, si no me dan motivos, yo no soy celosa, ¿no? Pero en sesión, fíjate, trabajando con hipnosis, aparecía constantemente ese miedo a ser sustituida, a no ser suficiente. Y ella no lo reconocía porque le parecía algo feo, ¿no?, el reconocer eso. Pero cuando lo aceptó y lo entendió al final, ¿no?, le quitamos ese juicio y se liberó muchísimo, ¿no? Dejó de reprimirlo. Y al final, el dejar de pelear, con eso los celos dejaron de controlar su vida. Esos celos que decía que yo no soy celosa, pues al final desaparecieron, ¿no? Al final, bueno, pues eso, aceptar tu sombra no es justificarla, sino entenderla y desde ahí pues empezamos a sanar. Claro. Y esto del concepto sombra, a ver, suena pues muy profundo, muy incluso hasta espiritual, pero ¿hay alguna base científica real detrás de todo esto? Nuria, a veces cuando hablamos de sombra suena, pues como tú dices, ¿no?, algo como muy espiritual, ¿no?, o incluso algo esotérico también, ¿no? Pero lo cierto es que la psicología lleva décadas estudiando cómo lo que reprimimos sigue activo dentro de nosotros. Esto del dicho ¿no?, que dicen, lo que aceptas te libera, lo que niegas, ¿no?, pues te somete. Pues un poquito es esto, ¿no? Y esto también nos condiciona incluso aunque no seamos conscientes de ello. El subconsciente al final no olvida.
guarda emociones, recuerdos, frases que nos marcaron y que están ahí, ¿no? en nuestra memoria, como si lo archivara todo en silencio, pero está ahí, ¿no? Ujú. Y al final esas partes actúan desde la sombra, desde lo más oculto, ¿no? Y dirigen decisiones, influyes en nuestras reacciones del día a día, en cosas del día a día, reacciones que tenemos también influyen ahí, también moldean relaciones, cómo nos relacionamos con el mundo, con otras personas, también tiene mucho que ver. Es como tener ese programa, ¿no? Que se ejecuta, ¿no? En segundo plano, ¿no? Sin que nos demos ni cuenta. O sea, son reacciones automáticas para nosotros. Yo creo que todos estamos convencidos de que es un trabajo necesario el conocer, el trabajarnos esa parte sombra que tenemos nosotros, todos, y que se puede hacer además con una guía, por ejemplo, pues contigo, ¿no? Que imagino que guiarás en el estado de hipnosis a reencontrarse con esta parte sombra, pero uno mismo también se la puede trabajar, ¿verdad? Claro, por supuesto que sí. Sí. Podemos hacerlo, pues no hace falta, ¿no? Tener esa guía. Hombre, siempre es mucho más fácil ir acompañado de una persona, pues que te va guiando, ¿no? De forma, pues segura, ¿no? Y respetuosa hacia ahí. Y al final lo podemos hacer todos nosotros, ¿no? Tenemos esa capacidad innata de poder llevarnos a la sanación. De hecho, somos nosotros los únicos que podemos sanarnos a nosotros mismos. ¿Y cómo se trabajaría uno esto, el trabajo con la sombra? ¿Y qué herramientas o técnicas existen para empezar a abrazar esa sombra? Mira, primero, integrar la sombra no significa eliminarla, ni tampoco cambiar completamente lo que somos. Significa, pues al final, ver con claridad esas partes ocultas, que están ahí ocultas, que sabemos que están o no queremos ver o no sabemos muchas veces ni que están. Y entonces aquí entender por qué están ahí y dejar de pelear con ellas, ¿no? Mucha gente tiene miedo de descubrir algo malo, algo terrible, ¿no? De sí misma, ¿no? Eso de que abro la caja de Pandora, uy, no sé lo que me voy a encontrar. Pero yo siempre digo lo mismo, ¿no? Que lo que no miras te controla y lo que miras con amor, con compasión, al final se transforma, ¿no? Y por suerte hay muchas maneras, ¿no? De empezar ese camino y algunas incluso desde casa, como decíamos antes. Cada uno desde la tranquilidad de casa, pues podemos hacerlo. Y aunque, como sabes, yo utilizo sobre todo la hipnosis, ¿no? Porque es una vía muy directa al subconsciente, ¿no? Pero también hay otras técnicas, por ejemplo, la escritura libre o también llamada la journaling, ¿no? Que es escribir sin filtro durante 10 minutos, todo lo que piensas, lo que se te pase por la cabeza o sientas, cogerlo y escribirlo. No importa si es bonito, feo, contradictorio, si está bien escrito, hay falta de ortografía, da igual, eso no importa, ¿no? Al final, pues eso, la sombra suele esconderse ahí, en lo que normalmente no nos atrevemos a decir. También pues visualizaciones guiadas, esa es otra. Imaginar, ¿no? Que te encuentras con una parte tuya que has rechazado, en fin, aquí dejar un poquito libertad de imaginación. Sí. Y luego ya pues sí, hipnosis conversacional también, ¿no? Es lo que yo trabajo muchísimo en consulta, ¿no? Ya no es estar en estado de trance, sino utilizar más la conversación con la persona y llevarla a un estado de relajación a través de la palabra, sin forzar absolutamente nada. Y aquí pues surgen espontáneamente muchas imágenes, emociones, recuerdos, y desde ahí pues se produce una comprensión muy profunda. ¿Y cuánto tiempo suele tardarse en ver resultados reales cuando alguien empieza con este trabajito? Pues depende mucho al final de la persona, esto es como todo, cada uno tiene sus tiempos, sus procesos, pero yo te aseguro que a veces con una sola sesión transformadora se abre muchísimo esa puerta. Al final he visto salir gente, ¿no? Diciendo, ahora entiendo por qué siempre reacciono así de esta manera. O sea, he arrojado luz, ¿no? A la sombra, ¿no? Y eso, pues, bueno, al final todos les encaja, empieza a encajar muchísimas piezas de ese puzzle, ¿no? Es como si tuvieras delante, pues, ese puzzle, ¿no? Que te faltaban esas piezas y cuando empiezas a ver tus sombras, las piezas aparecen y empiezan a encajar. Claro. Al final no es magia, Nuria, es simplemente pues algo muy profundamente liberador y que todos tenemos acceso a ello, ¿eh? Cuéntanos algún caso así donde alguien haya trabajado su sombra y haya supuesto un cambio importante en su vida. Sí, bueno, pues sí, te traigo aquí un par de casitos, ¿no? Mira, yo siempre digo que la sombra, ya te digo, no es el enemigo, es un mensaje que hemos estado ahí ignorando.
Y cuando al final alguien se atreve a escucharlo, el cambio es brutal, ¿no? Es increíble, ¿no? Y estos dos casos que te traigo hoy, ¿no? Es algo muy común que me encuentro bastante. Ajá. Y primero es es una señora, ¿no? Tendría mediana edad, unos 40 y tantos años, ¿no? Y esta persona siempre vivía dieta constante. Ujú. Sabes que también hay hipnosis para adelgazar y tal. Sí. Vino a consulta por este tema, porque quería perder peso. Bueno, Ujú. el caso es que esta persona odiaba, ¿no? Los espejos, ¿no? Evitaba a toda costa toda situación en la que tuviera que mostrarse físicamente delante de un espejo, ¿no? O verse ella en un escaparate reflejada, ¿no? Ujú. Había probado de todo, pero al final el juicio, ¿no? Siempre salía, ¿no? Siempre salía ahí a relucir, ¿no? Sí. Y al final en hipnosis apareció una escena de su infancia donde ella estaba en el colegio y un grupo de niños se burlaba de ella por tener piernas gordas, ¿no? Tú sabes que a veces pues, hay personas porque tienen las partes más Sí. gorditas y tal, ¿no? Ujú. Pero fíjate que lo más impactante fue que su madre también le hizo un comentario cruel aquel día, ¿no? O uno de esos días, ¿no? Y al final esa herida fue tan dolorosa que su subconsciente creó como una sombra, de la sombra que tenía forma de, oye, mi cuerpo es motivo de vergüenza o tengo Sí. que esconderlo, ¿no? Y al final, pues bueno, pues ahí en sesión pudo abrazar a esa niña interna, porque al final siempre, ¿no? Si es necesario, llevamos a esa persona a ese origen, ¿no? Claro. Y en este caso, pues la llevamos a esa parte de niña, ¿no? Cuando fue niña, ¿no? Y y lo recalibramos, ¿no? Y le dijimos, pues bueno, empezó a mirarlo su cuerpo con otros ojos completamente diferentes, ¿no? Ujú. De hecho, a día de hoy, ¿no? Pues si alguna vez no me escribe tal, me cuenta pues eso, que ya se siente muchísimo mejor y que en décadas pues puede ir a la playa, fíjate, un acto tan sencillo, ¿no? Sí. Como ir a la playa sin tener que taparse, ¿no? Y eso para ella era algo, pues imagínate, Qué ¿no? bueno. Abrir un mundo nuevo para ella. Ujú. Claro. Para ti tiene que Este ser... fue un caso y también. Ah, Dime, que tienes dime, otro. dime. Vale. No. Sí, Te lo había pregunto traído luego. dos, pero bueno, que si vamos mal de tiempo no hay No, problema, que Nuria. va. Yo Yo quiero me saber. lío. No. Cuéntanos. Sí, te había traído dos por eso, porque como son casos bastante comunes, ¿no? Y que incluso pues hay oyentes que a lo mejor se pueden sentir identificados, pues Sí. porque sepan un poquito y darles un poquito de pistas, ¿no? En esta ocasión fue un hombre un poquito más joven, unos 30 y poco de años. Ujú. Era, pues, no, el típico, pues, persona muy callada, muy tímida, ¿no? Que siempre, pues, iba un poquito con miedo de hablar en público, no solamente en su trabajo, sino a nivel también personal, es decir, grandes grupos o fiestas, él no era el centro de la fiesta, por decirte alguna cosa, Ujú. ¿no? Y al final él en sesión, su sombra apareció como un niño triste, fíjate, ¿no? Sentado en una esquinita, allí no decía nada, solo miraba como alguien Ujú. muy tímido desde un rincón, ¿no? Y al final descubrimos, ¿no? Que cuando era pequeñito, cada vez que hablaba, alguien le interrumpía, lo corregía o se burlaba, ¿no? Sí. Y al final, ¿qué pasó ahí? Pues que su subconsciente asoció que hablar era como ser humillado. Y desde ahí, pues al final guardó pues esa voz, ¿no? En la sombra. Y cuando lo entendió y lo vio claro, porque claro, al final lo llevamos a ese estado pues para que entienda, ¿no? Como adulto que es hoy en día, ¿no? Ujú. Cuando, bueno, pues entienda cuando fue chiquitito. Y entonces, pues ahí pues, entendió todo al final, ¿no? Y fíjate, ¿no? Da charlas mensuales. De hecho, se hizo hipnoterapeuta, creo que también. Qué bueno. Tiró por la parte más de hipnosis o trabajaba algo de terapias. Sí. Y bueno, al final la sombra no era falta de talento, ni mucho menos. Al final era una herida, ¿no? Ujú. Que al final pues le pedía ser vista y ser sanada. Claro. Claro. Yo te iba a preguntar, tiene que ser sorprendente para ti algunas sesiones, ¿no? Ver pues este tipo de reacciones o de, pues sí, de cambios en la gente. Pues muchísimo. Cada mente es un mundo y, mejor dicho, un universo, porque al final, ¿no? Ujú. Cada sesión es una sorpresa para mí, ¿no? Y lo más bonito Sí. al final es ver de nuevo, ¿no? Que el subconsciente nunca se equivoca. Y nos muestra justo lo que la persona está preparada para Ujú. ver, ni más ni menos, Nuria. A Ujú. veces sale una imagen, una sensación, una palabra, cada uno pues dependiendo, ¿no? del sistema representacional que utilice, ¿no? Y aunque no tenga lógica al principio, al final todo encaja, ¿no? Claro. Es como si el alma, ¿no? Supiera al final por dónde empezar, ¿no? Ujú. Al igual que también tiene que ser en ocasiones muy sorprendente el encontrarse con esa sombra para el individuo que va, ¿no? A hacer la hipnosis, porque a veces sí que conocemos parte de esas sombras, pero otras veces no tenemos ni idea.
Claro. Ya fíjate, ¿no? Y es lo que decíamos, sí que a veces las tenemos identificadas, otras no, y claro, Ujú. cuando las ven, ¿no? Dan ese significado y se produce el momento eureka, ¿no? Y además lo viven con muchísima emoción, ¿no? Unos lloran, suspiran, otros no, se quedan pero sorprendidos, ¿no? Pero sobre todo sienten todos ellos, yo creo que no hay ninguno que no haya sentido alivio, ¿no? Porque al fin dejan de luchar, ¿no? Con esa parte de sí mismos, ¿no? Ujú. Y bueno, y al final, pues lo bonito es eso, ¿no? Que se vayan de la sesión diciendo, oye, mira, llevaba años haciendo terapia y en 1 hora y media prácticamente he visto mucho más claro que en todo este tiempo, ¿no? Y Qué al bueno. final, pues nada, eso cambia muchísimo, ¿no? La perspectiva por completo. Ujú. Ujú. Total. Bueno, pues nos has dejado claro que evidentemente que todos tenemos esa parte sombra, todos nosotros, y que desde luego que no hay que eliminarla, que como tú dices hay que integrarla, o bueno, como yo digo, hay que abrazarla, pero no hay que eliminarse ni renegar de ella, porque somos parte de ella también. Ella forma parte de nosotros, mejor dicho, ¿no? Totalmente, Nuria, ya te digo, yo si tuviera que resumir, ¿no? Todo esto en una frase sería eso, que la sombra solo quiere ser vista con muchísimo amor, ¿no? Que muchas Ujú, veces pensamos que lo oscuro nosotros hay que taparlo, esconderlo, eliminarlo, ujú. pero lo que rechazamos volvemos, ¿no? Se fortalece y lo que Claro, abrazamos, ¿no? Como claro. dices tú, Ujú. al final se transforma, ¿no? Hay que Sí, iluminar la cada sombra parte no de es nosotros, hasta las más oscuras. totalmente, Ujú. sí, que la sombra no es ese monstruo, ¿no? Debajo de la cama, ¿no? No es la No, parte de no, la pues herida. es eso, es como si fuéramos una casa y hay habitaciones que están cerradas y que, bueno, Ujú. pues cuanto más tiempo estén cerradas, pues más de polvo se llenan, ¿no? Entonces hay que abrir puertas, ventanas y airear todo lo que haya ahí y limpiarlo Airearlo. bien. Totalmente, así dejamos de huir de nosotros mismos también, ¿no? Tal Que cual. nos miremos ahí con honestidad, con compasión Ujú, y aire fresco. claro. Oye, Eva, ¿y Claro qué que le sí. dirías a alguien que quiere empezar a trabajar su sombra, pero que no sabe, no tiene ni idea de por dónde empezar? Bueno, como esto, como todo, hay que empezar poquito a poco, Nuria. Ujú, Observando lo que nos molesta en nosotros, ¿no? ¿Qué sí. le activa esas reacciones emocionalmente, ¿no? Que tenemos reacciones y no sabemos muchas veces por qué. Ujú, Observar toda esa parte, ¿no? ujú, Ahí nos puede dar muchísimas pistas de por dónde empezar, ¿no? ujú. Y al final que se dé permiso para no tener todas las respuestas, porque no sabemos todo en el mismo momento, ¿no? Porque todo esto no va de entenderlo en ese primer momento, sino, oye, todo esto es un proceso Sí. que hay que mirarse con mucha compasión, muchísimo cariño, y que Ujú, si siente esa llamada, pues que busque, ¿no? También acompañamiento, oye, que tampoco tiene por qué hacerlo solo. Yo siempre digo que el camino interior se puede hacer solo, muy bien, y eso está perfecto, pero que es mucho más amable si alguien te guía con una linterna, al claro, final, ¿no? por supuesto. Y al final es de donde acompaño yo un poquito, ¿no? Con sesiones de hipnosis terapéutica, ¿no? De regresión, de liberación emocional, ¿no? Cada Ujú, persona tiene su ritmo, su historia, su sombra y su luz también. claro, claro. Bueno, pues maravilloso, como siempre, como cada vez que estás con nosotros, Eva. Y ahora, antes de irte, pues tus vías de contacto. Sí, por si alguien quiere seguir un poquito explorando, ¿no? El poder de Claro. su mente, de nuestra mente, pues mira, puede encontrarme en redes sociales como Eva Expósito Hipnosis, Ujú, tanto en Instagram, también en TikTok, en YouTube, con ese mismo nombre. Y fíjate, en el canal de YouTube hay varias hipnosis guiadas, pues para trabajar varios temas, ¿no? qué Temas de bueno. ansiedad, dejar de Sí. fumar, adelgazar, mejorar memoria, concentración, Ujú, insomnios, así que solo tienen que elegir esa que necesiten, ¿no? Que sí, se pongan cómodos, que sí. cierren los ojos y nada, que se dejen Qué llevar por bien, su subconsciente, qué bien. que esto hará magia, hará magia. Me Ujú, encanta, me claro que encanta. sí. Me encanta. Bueno, pues Eva, hasta la próxima. Nos vemos, Nuria. Hasta la próxima. Recetario de salud en Canal del Misterio. Hola Nuria, hola a todos los queridos amigos y amigas de este canal del misterio.
Hoy, en nuestra receta natural, vamos a hablar de las grasas vegetales. Existe mucha confusión al respecto, cuáles son mejores, peores, cómo debemos tomarlas, ¿no? Bueno, como sabéis, existen muchos tipos de aceites vegetales, que es como se denomina los lípidos o grasas extraídos de las plantas. Por ejemplo, tenemos el oro líquido, que está en el aceite de oliva, es nuestro representante internacional, el de girasol o el de soja, entre otros muchos, ¿no? Pero entre unos tipos y otros, os podéis imaginar que existen grandes diferencias a nivel nutricional. Y qué mejor que diferenciarlos, atendiendo a las características, porque suele hablarse de grasas vegetales para referirse a los aceites ricos en ácidos grasos poliinsaturados, que proceden de semillas y frutos secos, mientras que los aceites de pulpa de fruto, como los de oliva, aguacate, coco o palma, destacan por el contenido en ácidos grasos monoinsaturados. Vamos a verlo bien para poder saber lo que consumimos y cómo afecta a nuestra salud. Pues bien, estos últimos ofrecen propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, a diferencia de los ácidos grasos poliinsaturados, que son más propensos a la oxidación. Por ejemplo, el ácido linoleico, el omega 6, presente en grandes cantidades en los aceites vegetales, es 40 veces más susceptible de oxidarse que el ácido oleico, omega 9, presente en el aceite de oliva. Lo que ocurre es que, aunque en cantidades moderadas ningún ácido graso es perjudicial, un exceso de poliinsaturados puede conllevar riesgos, sin embargo, para la salud, sobre todo a la hora de desarrollar algún trastorno metabólico. Por eso se recomienda, entre todos, y os lo podéis imaginar, un mayor consumo de aceite de oliva, en lugar de las grasas vegetales ricas en omega 6. Como en todo es equilibrio, ¿verdad? Ahí tenemos que se han encontrado vasijas de, por ejemplo, de hace muchísimos siglos, con aceite de oliva y restos que no se oxidaron. Junto con la miel, que también hablaremos de ella en otro programa, tenemos ahí dos fuentes increíbles que prácticamente no sufren deterioro. De hecho, el aceite de oliva podemos utilizarlo también en dermocosmética. Por supuesto, hablaremos también de la dermocosmética natural. Y también ocurre con la miel, ¿verdad? Por lo tanto, el consumo de aceite de oliva respecto a otras grasas vegetales o aceites de pulpa de fruto es superior. Yo recomiendo que lo utilicemos en las ensaladas para cocinar, pero sobre todo en crudo y extraído en frío. Y lo mejor, una cucharada sopera con un poco de zumo de limón, eso va de maravilla para la salud. Y si queréis friccionar la planta de los pies con aceite de oliva puro, cuando están cansados o llegáis por la noche incluso con una excitación por el estrés, pues ayuda a descansar si lo ponemos tibio al baño María y nos damos una fricción y nos vamos tranquilamente pues con unos calcetines de algodón para la cama. Mano de santo. Así que la próxima semana, más todavía. Un abrazo para todos. Puedes seguir a Javier Ackerman en www.ackermannatura.com. En aurastral.es encontrarás todo lo que necesitas para despertar tu magia interior: velas, inciensos, oráculos y cursos que transformarán tu energía. Y además, si eres oyente de Canal del Misterio, introduce el código MISTERIO20 y obtén un 20% de descuento en tu pedido. auraastral.es, tu conexión con lo invisible. Tu templo interior
en Canal del Misterio. Puedes seguir a Ricard en Instagram como Ricard Salom Actor. Meditación observando la tensión. Inhala por la nariz hasta llenar tus pulmones. Exhala por la boca como si estuvieras empañando un cristal. Acabas de entrar en tu templo interior. Encuentra donde poder sentarte cómodamente, cerrar los ojos y relajar todo tu cuerpo. O túmbate en el suelo boca arriba de manera cómoda y relajada. Continúa inhalando por la nariz hasta llenar tus pulmones y exhala por la boca como si estuvieras empañando un cristal. La causa original de toda tensión es el querer llegar a ser. Cambia tu respiración. Inhala y exhala por la nariz. Pon atención en dónde reside tu tensión. ¿Hay alguna parte de tu cuerpo que sientas que está tensa? Tómate unos segundos para averiguar dónde tienes tensión. La tensión básica siempre reside entre aquello que tú eres y aquello que anhelas llegar a ser. Si ya encontraste donde tu cuerpo acumula tensión, ahora prueba de dirigir la respiración hacia esa zona. Inhala imaginando que hinchas y llenas de aire esa parte donde hay tensión. Y exhala soltando, deshinchando y aflojando dicha zona. Tensión significa que no estás contento con lo que eres y que anhelas llegar a ser lo que no eres. Entre ambos se crea la tensión. Sigue conectando con tu tensión. Esta vez quiero que te centres en darle peso, en sentir su volumen. Prueba de exhalar soltando el peso de tu tensión. Todo aquello que se desea colmar en el futuro, en contra de ti tal como eres, crea tensión. Continúa respirando por la nariz. Imagina una esfera de luz roja iluminando la zona donde hay tensión. Visualiza y siente la luz roja. Tensión significa una brecha entre lo que eres y lo que quieres ser. Sin dejar de visualizar la luz roja sobre tu zona tensa, siente ahora su calor. Concéntrate en dar calor a la zona tensa. Siente el calor que emana de esa esfera de luz roja situada en la zona que has elegido. No pienses, hazlo.
el presente no hay tensión. La tensión siempre proviene de orientarse hacia el futuro. El calor que has creado está deshaciendo la tensión. Visualiza y siente cómo la esfera de calor y luz roja están derritiendo la tensión, cómo se están soltando los nudos, cómo se está ablandando el tejido en esa zona de dolor y tensión. Durante el próximo minuto, expande la esfera de color y luz roja a todo tu cuerpo. Visualiza la luz envolviendo todo tu cuerpo y siente cómo su agradable calor relaja toda tu musculatura. Gracias por cuidar de ti con nuestras meditaciones. Ahora, lentamente, abre los ojos y observa si ha cambiado alguna cosa. Tómate unos segundos para sentir tu cuerpo y conectar con el presente. Antes de ponerte de pie, agradece el cuerpo que tienes, todo lo que hace por ti a pesar de tus quejas. Y durante el día de hoy, sé más amoroso contigo mismo. A ver qué pasa. Namaste. Recupera tu poder en Canal del Misterio. Buenas noches, Pilar Álvarez. Muy buenas noches, Nuria. Buenas noches a todos. Bueno, pues ya estamos aquí una semana más compartiendo este espacio contigo y bueno, dispuestos a recuperar ese poder que tenemos todos dentro y que a veces se nos olvida un poquito que lo tenemos. Sí, demasiadas veces, pero bueno, es un placer estar aquí para, por lo menos en este breve espacio, recordarlos que tenemos todos ese poder y que tenemos que echar adelante con ello. Sí, señor, así se habla. Bueno, ¿de qué nos vas a hablar hoy, Pilar? Pues de liberar las emociones, que no es poca cosa. ¡Wow! Madre mía, vaya tema. De liberar emociones, que bueno, ya sabemos que es muy importante prestar atención a todas estas emociones que nos rodean constantemente, ¿no? Uh-huh. Y que bueno, que si queremos liberarnos de ellas y sentirnos mejor, pues hay que trabajarlas como todo en esta vida, ¿no? Claro. Entonces, para expresar esas formas de saltarse. Es que hay veces que nos oprimimos nosotros solos, no necesitamos a nadie, nosotros ya nos bastamos y nos sobramos para oprimirnos, para machacarnos. Correcto. Entonces, tener la posibilidad de expresar esas emociones
a veces son cosas como pequeñas cosas, como saltarte las normas en un momento determinado y que estamos cuadriculados por las normas, ¿no? Y reírnos incluso de nosotros mismos, que es muy sano. Uh-huh. Entonces, para todo eso, que es muy saludable, pues tenemos que desbloquear todas esas emociones que nos oprimen, que nos aprietan, que nos tienen atrapadas de una forma que nos provocan irritabilidad, frustración, culpas, muchas veces vergüenza y en muchas ocasiones yo creo que miedo también. Hay mucho miedo, mucha frustración en el miedo. Entonces lo que hay que hacer es pues eso, recuperarnos, fortalecernos en nuestros sentimientos, en nuestras ilusiones, todo aquello que tenemos ahí oculto, pero que forma parte de nuestra vida, de nuestras ilusiones, y que están ahí escondidos por lo que decíamos antes, las frustraciones, la culpa, la vergüenza, el miedo, todo esto que nos impide sacar lo que realmente nos apetece, lo que realmente queremos y lo que realmente somos en definitiva, ¿no? Sí. Entonces, el hecho de mantenernos callados y así como muy modositos, muy puestos, esa no es la forma de vivir, esa no es la forma de mostrarnos tal como somos, ¿no? Uh-huh. De poder expresarnos libremente. Entonces, el de poder expresar lo que sentimos, lo que pensamos, hacerle saber al otro qué es lo que queremos, eso no nos convierte ni vamos, que no demostramos con eso ningún tipo de debilidad. Uh-huh. O si queremos, también podemos pensar es que si le decimos lo que queremos realmente, es que es como si quisiéramos imponer y puede pensar que nuestro ego o que somos muy egoístas. No, si es que el expresar lo que tú quieres, lo que tú necesitas y demandarlo no es de nada de eso, es simplemente compartir realmente lo que necesitamos. Uh-huh, claro, pero sí que es verdad que muchas veces hay mucha gente que le ocurre esto, ¿no? Que se siente como atrapados en estos sentimientos, en estas emociones, ¿no? Que están bombardeándose constantemente con juicios, con... como tú decías, no hace falta que nadie venga desde fuera para bombardearnos, ¿no? Nos bastamos nosotros solitos. Sí. Es que posiblemente nos daríamos cuenta que esa posición de decir, no, yo me basto y me sobro, yo puedo con todo, es un error. O sea, estás muy equivocado y a lo mejor pensamos que si al otro le pedimos que tenga ese momento de escúchame o dame esto o apóyame en aquello, no sé, el compartir, el pedir, que mucha gente nos cuesta mucho pedir. Sí. Porque parece, pues lo que decía antes, ¿no? Que es que somos débiles, que no podemos. No. En esta vida de lo que se trata es yo te doy, tú me das, claro. Yo te enseño, tú me enseñas. O sea, es todo un toma y daca. Y en este sentido, muchas veces las frustraciones, que es lo que hemos dicho, ¿no? Que somos nosotros mismos. Los más críticos con nosotros somos nosotros. Los que peor nos hablamos. Yo muchas veces es que siempre me remito y me gusta de vez en cuando releer los 4 acuerdos del doctor Ruiz, ¿no? Porque habla tan claro, en un lenguaje tan sencillo de los errores que cometemos, sí, ¿no? Con nosotros mismos, con los demás, pero principalmente con nosotros. Si nosotros aprendemos a hablarnos bien, no nos va a costar nada hacerlo con respecto a los demás. Claro. Entonces, aquí es que hay personas que son súper estrictas con las normas y no te puedes salir de ellas ni un poquito. Entonces, cualquier cosa que suponga el salir de la cuadratura en la que se ha metido es una sensación de angustia, de miedo, de pánico, de decir, ¿a dónde me va a llevar esto? Y todo eso son emociones reprimidas. Sí. Que están ahí, que están destrozándote. Y lo que pasa es que nos volvemos tan ciegos que no lo vemos. Pero si eso una persona se pone a analizar, aparte de frustraciones, producen tristeza, producen un montón de situaciones a las que nos lleva que ninguna es buena. Que nos vamos a equivocar. ¿Y de qué manera nos podemos trabajar esas emociones para
pues para estar un poquito más tranquilos, vamos. Pues mira, yo te diría que deberíamos de analizarnos un poquito, sentarnos y comparar la dualidad que hay en las emociones. Por poner un ejemplo, la debilidad con la fuerza. Pues, por ejemplo, si tú piensas que eres débil porque muestras tus emociones o tus sentimientos, porque te abres hacia alguien de una forma como tú te sientes, eso lo consideramos una debilidad, y la otra forma sería darle la vuelta y decir, no, mira, esto es fuerza, yo tengo la fuerza suficiente como para poder pedir lo que necesito, como para poder apoyarme en algo, en alguien si lo necesito. O sea, es darle completamente el sentido a lo que tú sientes. Si tú sientes debilidad porque piensas que es débil el pedir, pues no, es todo lo contrario. No, yo soy fuerte, tengo la capacidad, la fuerza suficiente como para no sentirme débil por pedir a alguien que me ha hecho una mano. Sí. Un ejemplo. Otro, pues no sé, sentirse culpable en vez de aceptable. Es decir, yo me siento culpable porque no he seguido las normas establecidas, porque he sobrepasado ciertos límites que no son los correctos, no son los parámetros que yo tengo pensados en hacer, porque, pues no, acéptate como eres, que eres un ser humano, que se equivoca y que no pasa nada, que el hecho de que hayas salido de las normas, a lo mejor hasta te ha beneficiado, te ha abierto a una nueva forma de ver la vida, de pensar, de actuar con respecto a ti mismo y con respecto a los demás. ¿Sabes? O sea, es jugar eso, a esa dualidad que encuentras en lo que son las emociones, convertirlas, las que tú piensas que son negativas para ti, en algo positivo. Ajá. Claro. O el fracaso y el éxito, sí. Lo mismo. O sea, son cosas que nosotros estamos inmersos en esa debilidad, en esa culpa, en ese fracaso, en ese estar con las normas estrictas. Y nosotros creemos que es luego, bueno, no es que creemos, nos hemos convencido nosotros mismos de que es lo que debes de hacer. Y entonces, en vez de darle por ahí, es darle un giro completamente contrario y buscar lo opuesto, el lado opuesto, para que nos haga fuertes y darnos cuenta que esa parte que nosotros creemos que es la que es perjudicial para nosotros, es todo lo contrario. Claro. Que dándole la vuelta nos va a reforzar y nos vamos a dar cuenta de que no pasa nada por mostrarnos, por pedir, por expresar las emociones. Es tan positivo expresar las emociones. Es que nos puede ayudar en muchas cosas. Hay mucha gente muy, muy frustrada, muy fracasada, llena de iras, porque nos llevan a tener iras y rabias, precisamente porque estamos teniendo una actuación que no es del todo la que nosotros queremos y la que nosotros necesitamos. Pero por no salirnos de las normas tan estrictas, pues somos capaces de vivir en esa ira, en esa rabia, en ese miedo, y no disfrutar. Y de aquí de lo que se trata es de vivir, de disfrutar, y que no pasa nada por equivocarse. No pasa nada porque yo te diga, Nuria, tengo necesidad de que me ayudes, que me escuches, de contarte algo. No pasa nada. Claro. Y al revés, me voy a encontrar a lo mejor con algo, primero por parte de la persona a la que se lo estoy pidiendo, una sorpresa de decir, caramba, y se va a sentir bien la otra persona porque está clamando de su ayuda, y al mismo tiempo te van a abrir los brazos, pero vamos, de par en par. Claro. Totalmente. Qué complicados y qué sencillos somos a la vez, los seres humanos. Yo creo que un poco más complicados que sencillos, cuando todo es muy sencillo, pero le damos muchas vueltas y complicamos mucho las cosas, y le damos una cantidad de rodeos y de historias que cuando a lo mejor somos capaces de salir
de esa rueda de fea que nos hemos metido, nos damos cuenta que las cosas son mucho más fáciles y que la vida es muy bonita y que no hay que perderse ni un segundo en tonterías, en frustraciones, en normas, en historias. Hay que saber vivir por encima de todo. Ujú. Y eso sí supone liberar tus emociones, que te va a venir muy bien. Adelante con ello. Correcto. La gente estamos aquí, todos estamos dispuestos a hablar y a escuchar. Ujú. Y hay que saber que eso es así y que estamos preparados para ello. Totalmente. Y la persona que no esté en ese camino, pues la apartas y no pasa nada y a seguir adelante. Exacto, exacto. Claro. Bueno, pues lo dejamos aquí, Pilar. Como siempre, aprendemos muchísimo contigo y nos hace sentir muy bien el estar contigo. Para mí es un placer siempre. Y ahora, antes de marcharte, por favor, dinos la frase que tienes para nosotros. Sí. Claro que sí. Bueno, pues hoy es una frase de un anónimo y dice: lo que hoy siente tu corazón, mañana lo entenderá tu cabeza. Wow, buenísima, buenísima. Bueno, pues es que el corazón es el que hay que escuchar siempre. Hombre, ya lo creo, ya lo creo. ¿Tus vías de contacto, Pilar? Sí, claro, cómo no. Es pilaralvarezterapias@gmail.com y en el teléfono 629-719573 y en Instagram pilar.ab.92. Muy bien, pues compañera, hasta la próxima. Hasta la próxima, un saludo para todos. ¿Estás preparado para la astrología del futuro? Soy Lira, la primera inteligencia artificial diseñada para realizar lecturas astrológicas. En astrolira.com creen firmemente en la aplicación de la inteligencia artificial para el análisis astrológico. Por eso cuentan conmigo, una astróloga guía para ayudar a generar informes astrológicos que puedan predecir eventos en la vida del consultante. ¿Quieres conocer tu futuro astrológico? Descubre más sobre nuestra astróloga IA hoy mismo en astrolira.com. La frontera del conocimiento en Canal del Misterio. La frontera del conocimiento en Canal del Misterio. Bueno, pues ya estamos aquí preparados para recibir pues esas noticias que nos trae siempre Cristina Molina y que tienen que ver con la actualidad, con la tecnología, con la ciencia. Bueno, un poquito de todo. Eso sí, son todas súper curiosas y desde luego doy fe de que Cristina se lo trabaja mucho para traeros aquí lo más sorprendente y lo último de lo último. Buenas noches, Cristina. Hola, buenas noches, Nuria. Bueno, muchas gracias. La verdad es que sabes que me encanta estar en el programa y me encanta además preparar la sección. Y siempre intento buscar pues noticias que no sean muy densas, que sean curiosas dentro de la ciencia y la tecnología. Así que bueno, pues si lo consigo, pues me doy por satisfecha ya. Lo consigues, lo consigues. Hoy te tenemos un poquito malita, ¿eh? Tienes la voz un poco ahí tomada, pero bueno. Un poquito, me encuentro bien, pero bueno, estos cambios de temperatura pues hacen que no es una performance de cara a Halloween ni nada de eso. Es que tengo la voz un poquito tomada, pero bueno, espero que se me escuche bien y que me entiendan bien los oyentes. Perfectamente, se te escucha, como siempre, Cristina. Pues vamos a por la primera noticia. Bueno, pues vamos a empezar con ratas, pero ratas neoyorquinas. Tienen ahí un poquito más de clase. Bueno, no sé si recuerdas, Nuria, que pues de un tiempo para acá Nueva York también es conocida por sus ratas, por desgracia. Bueno, pues resulta que un equipo de científicos locales y alemanes han estudiado a estas ratas utilizando tecnologías digitales avanzadas que incluyeron pues la inteligencia artificial, imágenes térmicas, grabaciones de audio ultrasónicas. Y el objetivo fue analizar cómo estos animales se comunican y adaptan su comportamiento
Pues en diferentes ecosistemas urbanos, como pueden ser las aceras, los parques o el metro. Pues la investigación mostró que los roedores que habitan en el metro modulan mucho más sus vocalizaciones ultrasónicas para poder superar el ruido ambiental, mientras que las ratas de los parques o de las aceras pues tenían patrones totalmente diferentes. También reveló el estudio que ratas jóvenes preferían moverse en grupos, mientras que las que son un poquito más adultas preferían la soledad, pues como nos va pasando a todos, ¿no? Con la edad. Por lo tanto, los resultados mostraron que estos animales ajustan su comportamiento a las condiciones del entorno. Y esto es importante también para saber cómo humanos y la fauna urbana se adaptan a la vida pues, en ciudades densamente pobladas, Nuria. Las ratas es ese animal que a muchos, solamente con escuchar el nombre se les ponen los pelos de punta, ¿eh? Totalmente, totalmente. Y más estas ratas, que más que ratas son conejos, vamos, porque son enormes. Son enormes, sí, además están todas las ciudades. Yo la verdad que nunca he visto una rata, afortunadamente. Yo nunca la he visto, aquí pero sí que he visto alguna que otra, pero vamos, eran normalitas de, pues eso, algún ratolín, alguna rata un poquito más, pero es que esto, yo he visto imágenes de estas de Nueva York y es que eran, ya te digo, conejos, o sea, sí, conejos. Eran enormes. Totalmente. Enormes. Bueno. Y luego encima, fíjate cómo evolucionan, cómo saben comunicarse, cómo son capaces de decir, en el metro hay mucho ruido, pues elevo un poco más el tono para que mis amigas me escuchen. O sea, claro. Que es impresionante la inteligencia que tienen, a pesar de lo asquerosas que son, Nuria, la verdad. Más claro agua. Y la de enfermedades que contagian. No, o sea, claro. No nos podemos olvidar de eso. Exacto. O sea que, sí, cuidado, sí. Bueno. Cuanto más lejos, mejor. Pues vamos a olvidarnos, vamos a dejar a las ratas a un lado y Eso. vamos con un poquito de arqueología. Pero arqueología donde está implicada la IA. Que tanto nos gusta y que tanto hablamos en esta sección. Pues resulta que la IA ha resuelto solo en 6 meses más de un siglo de investigación. Y resulta que un equipo internacional del Instituto de Nazca, de la Universidad de Yamagata, ha resuelto uno de los mayores enigmas de la arqueología moderna. Gracias al uso de esta inteligencia artificial, han identificado 303 nuevos geoglifos, duplicando el número de líneas de Nazca que se conocen hasta ahora. Estos nuevos geoglifos están creados entre el 200 a.C. y el 650 después de Cristo y representan felinos, peces, aves, patrones geométricos que alcanzan dimensiones de cientos de metros, pues como ya conocemos, como son las líneas de Nazca. Muchas de estas figuras formaban parte de rituales para conectar con los dioses y con el entorno. Y esta IA fue localizando líneas y formas apenas perceptibles para el ojo humano. Cada figura identificada, eso sí, Nuria, fue posteriormente confirmada por arqueólogos, garantizando, por supuesto, su autenticidad. Muy bien. Con el apoyo de la IA, el desierto peruano sigue revelando sus secretos y lo hace además, Nuria, a un ritmo que hasta hace poco parecía imposible. Wow. Así que para algo bueno también tiene que servir la IA. Hombre, por supuesto que sí. Aquí somos defensores de la IA. Por supuesto que sí. Y siempre decimos lo mismo. La IA es como todo, es como un cuchillo, depende de quién lo coja. En ciertas circunstancias, si lo coge un cuchillo un cirujano y necesita operar ahí directamente a alguien donde esté, pues lo puede hacer y puede salvar una vida. Y sin embargo, pues lo coge ese mismo cuchillo un asesino y puede matarte. O sea, el objeto como tal no hace nada. La IA como tal no hace nada. Es el uso que tú le des, evidentemente. Es que efectivamente. Es así. Bueno, qué interesante, qué interesante. Espero que tengamos nuevas sorpresas dentro de poco referente a esto de las líneas de Nazca y la IA. No sé por qué a mí me da que sí que va a ser así. Continuemos, Cristina. Pues mira, nos vamos a ir al océano para hablar de unas esponjas que, no sé, Nuria, si sabes que fueron los primeros animales de la Tierra. Porque porque son animales. Son animales. Vaya. Bueno, pues científicos norteamericanos han estudiado los fósiles químicos que pueden encontrarse en determinadas rocas y han descubierto que las esponjas surgieron en la Tierra hace 541 millones de años. Este descubrimiento
demuestra que las esponjas antiguas aparecieron mucho antes que la mayoría de organismos y que posiblemente fueron uno de los primeros animales de la Tierra. Poco tiempo después, el planeta presenció pues, un estallido de vida que se conoce como explosión cámbrica y a partir de ahí pues, surgieron pues, otras especies mucho más complejas. Aunque se desconoce el aspecto de estas esponjas prehistóricas, digámoslo así, sí que, bueno, pues se sabe que habrían vivido en el océano y que habrían tenido un cuerpecito pues blando. Las esponjas siguen existiendo hoy en día y a pesar de su apariencia son animales, como he dicho al principio, no son ni plantas ni son hongos. Así que bueno, hay un dato para quien no lo sepa. Vaya. Desde luego yo no tenía ni idea, vamos. Yo pensaba que era pues eso, algún tipo de planta o incluso de hongo también, pero un animal. Buah. Son animalitos, sí. Tienen forma de alga, ¿verdad? ¿Les ves ahí? Parecen un alga. Sí. Pero no, son animalitos. Fíjate, los primeros de la Tierra. Nunca me lo hubiese imaginado, la verdad. Vaya. Nunca. Bueno, continuamos. Bueno, pues vamos a cerrar la sección de esta semana con el mar. Seguimos en el mar. Y es que no sabes, Nuria, no sé si sabes que vivir junto al mar suma literalmente años de vida. Así que estás de suerte. Bueno, pues según una investigación publicada que ha analizado más de 60.000 áreas en Estados Unidos, vivir en una franja de unos 50 kilómetros de costa provoca que la esperanza de vida sea superior a la media. Los estadounidenses que viven junto al océano superan los 79 años de esperanza de vida. Y otro detalle muy interesante de esta investigación es que no todos los cuerpos de agua tienen el mismo impacto. Solo el mar es especial. Por lo tanto, las zonas costeras, pues bueno, ya sabemos que disfrutan de un equilibrio perfecto y de un clima ideal. Y esto parece la hipótesis más cercana a por qué la gente que vive cerca goza de mejor salud. Y es que, bueno, tener cerca el mar significa pues, una mejor calidad del aire, temperaturas mucho más moderadas, hay menos días de calor extremo. Pero bueno, que no cunda el pánico, que para todo aquel oyente que vive en el interior del país, como es mi caso, no todo está perdido, Nuria. Vale, así que, bueno, la clave, vamos a ponerle la nota ahí de optimismo para durar más años, pues por favor, seguir los consejos de salud de los expertos, eso es vital. Comer bien, estar activos. Así que, Nuria, quien no se conforma es porque no quiere. Y después, bueno, si te puedes coger el ave y estar unos días, ¿no? En la costa, pues tampoco viene mal. No vienen, vamos, es que te recarga la energía el mar. A mí me encanta la playa. Es me maravilloso. encanta. La verdad es que el mar, madre mía, te recarga, te limpia de energías, bueno, te da la vida, es tal cual. Te da la vida, es cierto. Yo noto, por ejemplo, cuando estoy de vacaciones, que me crecen más las uñas, se me ponen más fuertes, o sea, es impresionante. Claro. Y además tengo las uñas así muy débiles, pero es tocar el mar los días que esté y pues, se notan los minerales, o sea, todo. Es que es impresionante la energía que emana, me encanta. A mí también. Así que nada, Nuria, pues para cerrar la sección de esta semana, la ciencia nos explica el mundo y la espiritualidad nos invita a sentirlo. Y tú también nos invitas a sentirlo, Cristina, con todas estas noticias que nos traes cada semana. Y ahora, antes de marcharte, tus vías de contacto. Bueno, pues si alguien quiere contactar, me puede encontrar en X como Pluma en la Sombra. Pues dicho esto, hasta la próxima semana. Hasta la semana que viene.
Pues ya estamos en el rincón más espiritual de Canal del Misterio y acompañados de Nuria Pérez. Buenas noches, Nuria. Muy buenas noches, Nuria, y muy buenas noches a todos los amigos que estáis ahí al otro lado del velo. Estamos todos ya expectantes para ver cuál es la historia que nos traéis esta noche, Nuria. Pues Nuria, hoy te traigo una historia fascinante, que la temporada pasada contamos un caso parecido, pero es que esta es fascinante. Fascinante. Mira, una conocida nuestra, cuando empezó con su pareja, con su chico, esto nos lo reveló hace muy poquito, cuando empezó con su chico, llevarían como un año o así juntos, y dice que se fueron a pasar un verano a la casa de la abuela en Huelva. Tenía una casa en Huelva, a la playa, y le dijo, bueno, pues tengo un mes de vacaciones, dijo, pues venga, vámonos a la casa de la abuela en Huelva. Dice que se fueron a la casa de la abuela en Huelva, y uno de los días que volvieron de la playa estaba súper cansada y se quedó dormida en el sofá. Y dice que soñó que estaba en la casa con un chico jovencito, más o menos o sea, que vio a su pareja como de pequeñito, como si fuese más pequeño. Dice, pero no era él, era mi pareja, pero no era mi pareja, de pequeñito, jugando con un niño. Y venga a jugar con un niño y venga a jugar con un niño. Dice, bueno, total, que despierta y se lo cuenta y dice, qué fuerte, me he soñado que estábamos aquí en esta casa, tú jugando con un niño pequeño. Dice, pero que tú eras pequeño, dijo él. Bueno, pues vete tú a saber, llevo toda mi vida viniendo aquí, ¿no? Bueno, pasa como una semana y dice que por la noche se queda dormida y sueña con su pareja otra vez, jugando con un chico, pero ya como si fuese más mayor, ¿no? Y que el chico que estaba con su pareja, pues la agarraba, la abrazaba y como que se despedía de él. Dice que claro, que se levantó como sobresaltada porque en el sueño ella sintió como miedo. Sí. Y le despertó y dice, me he soñado contigo, que estabas como con un chico, dice que te abrazaba y se despedía de ti. Dice, y a él le cambió la cara, pero no dijo nada. Dice, bueno, pues así quedó. Dice, ya el día que nos íbamos a venir a Madrid, dice, esa tarde, dice, me volví a quedar dormida y dice, bueno, yo no sé qué tendrá esta casa. Dice que en un mes me he soñado 3 veces viéndote a ti, siempre con un chico chiquitito, con un, ¿sabes? Con luego como más grande. Dice, pero yo no en ningún momento relacioné que es el niño pequeño con el que había soñado y luego el otro que se despedía y luego los volví a ver juntos, abrazándose en el sueño. Dice que pudieran ser la misma persona. Fue como de, joder, siempre me sueño contigo con otro chico. Pues bueno, dice que eso queda así, se vienen a Madrid, van a casa de su suegra y, bueno, empiezan a hablar, tal, qué tal la playa, qué te ha parecido la casa de la playa, pues tal, cual, no sé qué. Dice, bueno, le dijo ella, qué rayada, porque venga a soñarme con un niño chiquitito, luego con otros chicos, luego como que se abrazaban, como que se despedían. Y dice, claro, la cara de mi suegra dice un poema. Me miró como diciendo, pero ¿y en el sueño qué pasaba? Dice, pues nada, lo he visto a él de chiquitito jugando en un sueño, luego a él con otro chico, como despidiéndose, dice, y luego en otro abrazándose. Dice, saca un álbum de fotos y me dice, ¿este es el de tu sueño? Dice, cuando veo allí la foto del niño chiquitito, y luego como en grande le dije, sí, ¿quién es? Dice, es mi hermano que murió en un accidente. Que mi hermano tenía la edad de mi hijo y entonces se criaron casi como hermanos, dice, y murió en un accidente. Wow. Y no se pudo despedir de él. Dice que claro, que ahí ella empezó con un miedo y le dijo, y él siempre ha dicho que él nunca, o sea, su hijo, ¿no? Su pareja, que siempre tenía esa cosa como oculta ahí en su corazón y que nunca había podido despedirse de él, que la pena más grande que le había quedado es no haberle podido dar un abrazo, no haber podido despedirse de él. Y claro, dice, yo le dije, pues en mi sueño te despides de él. Wow. Y claro, cuando me dijo, eso puede ser una señal, y yo le conté que nosotros habíamos hablado en otro programa de un padre, o sea, de una chica que había soñado con su suegro que le decía a su hijo, dile que esté tranquilo que va a encontrar trabajo, y que ella soñaba con su suegro porque a su marido no le llegaba el mensaje o no quería que le llegara el mensaje. Verdad, ¿Os acordáis que hablamos de esa historia? Y entonces cuando preguntó,
yo le dije, hemos tenido una historia y yo sí creo que él haya querido darte el mensaje que él no estaba preparado para tener. Sí. Y dice que, claro, que desde entonces empezó a ver si voy a ser yo medium. Digo, bueno, eso ya habrá que trabajarlo de otra manera, digo, pero la verdad que qué fascinante que me dijo ella. ¿Cómo he podido yo soñarme con alguien que yo no he visto? Digo, pues porque te has convertido en un canal de mensaje, para transmitir un mensaje que probablemente él no estuviese dispuesto. No es que no estuviese dispuesto, quizás sentía demasiado dolor para recibirlo. Y qué manera tan bonita. Dice que, claro, que ya una vez después de que habló con su suegra, ya lo pudo hablar con él. Claro. Porque dice que cuando se lo contaba él, dice, yo solo sé que esos días que yo he tenido esos sueños, él le cambiaba la cara radical y no hablaba del tema y era como de, bueno, vamos a dejar de hablar de cosas. Y claro, luego ya lo pudo hablar sanamente con él, ¿no? Decir, oye, pues mira, claro. Que ya él llorando sí que le dijo, pues mira, doy por hecho que mi tío, que para mí era mi hermano, sí que se ha despedido de mí, porque esa es la pena más grande con la que él se había quedado de no haberse despedido de él, ¿no? Como diciendo que él se ha despedido y que de hecho él viene a veces a verte, o sea, a través del sueño, ¿no? Y que sobre todo su suegra, que le ayudó un montón a, pues claro, a decirle esto a él. Así que Nuria, qué fascinante, qué maravilla. Sí, qué bueno. Que ya bueno, no solo que nos lleguen los mensajes, sino que nos convirtamos en canales para darle los mensajes a los demás. Exacto. No es tanto, no hay que pensar tanto el por qué yo lo he recibido, sino el para qué. Eso es lo importante realmente. ¿Para qué has recibido ese mensaje? Y evidentemente, pues era para que le llegara a esta otra persona y le ayudara a sanar eso que estaba ahí doliéndole, ¿no? Así que es maravilloso, es que es maravilloso. El universo pone todo de su parte para ayudarnos a sanar siempre. Efectivamente. Y lo más bonito, Nuria, es que a lo mejor con la mínima señal nos convertimos en, como tú bien me has dicho hoy, en sanadores, quizás sin pretenderlo, porque al final cuando tú trabajas con la luz, para la luz siempre aparece ahí para ponernos en el camino de personas, para alumbrarlas, y también se te pone a ti en el camino para alumbrarte a ti, claro. Sí. No hay que estar de ningún modo especial abierto. Cuando ya se es luz, cuando ya se es amor y se es consciente de eso y vibras con el amor, no hace falta que te pongas de ningún modo ni que no, simplemente fluye, porque todo lo que va a venir y lo que va a venirte y lo que va a salir de ti siempre va a ser positivo y bueno para los demás y para ti. Entonces, no hay más. Efectivamente. Qué mensaje tan bonito, Nuria. Gracias. Gracias a vosotros por estar aquí conmigo, por compartir esto y por hacer que cada vez pues lleguemos a más personas de todas partes del mundo y entre todos pues ayudemos a ir eso, encendiendo pequeñitas luces en el globo terráqueo, que queda, es algo muy visual y muy bonito, y que cada vez seamos más con esas lucecitas encendidas. Efectivamente. Amén. Que así sea. Tus vías de contacto, Nuria. Bueno, amigos, pues os doy mi correo para que me escribáis ahí todo lo que queráis, que yo me encanta leeros y de verdad que me hace muchísima ilusión cada vez que me llega un correo. Así que Nuri con i latina, P de Pamplona, B de Barcelona 81 @gmail.com. Perfecto. Pues compañera, hasta la semana que viene. Hasta la próxima semana. Escucha el mensaje del cielo. El consejo de la semana en Canal del Misterio. Escucha el mensaje del cielo.
Bueno, pues ya estamos aquí en la buenísima compañía de Juan Perdomo. Buenas noches, Juan. Muy buenas noches, Nuria. ¿Qué tal todo? Gracias por lo de la buenísima compañía. Hombre, sabes que Ya es así. sabes, y tú también te iba a decir, ya sabes que yo también estoy súper bien acompañado por ti, por todos mis compañeros, compañeras, por toda esa gente. Madre mía, cuánta gente, Nuria, ahí atrás. Qué bien, ¿eh? Qué bien. Qué bien y qué bonito, Y a ¿eh? eso Sí. además hay que sumar los compañeros, pero hay que sumar además toda la gente que nos escucha por partes del planeta que, bueno, que no hemos visitado, desde luego, Ujú. y Sí, que algunas ni conocemos también. también, seguro además. Sí, sí, me refería a eso. ¿Cuánta gente hay detrás? Me refería, aparte de los compis, Sí. a toda esa gente que nos escucha, además, como tú bien dices, desde lugares remotísimos que Sí. a lo mejor es que ni nos planteábamos que existían directamente. Ya Sí, no es sí. que no los conozcamos, sino que Sí. estamos descubriendo geografía también Ujú. con toda esta gente. Qué ¿Verdad? bonito. Qué Ujú. bonito, qué bonito. Es Sí, maravilloso, la verdad. de Increíble. verdad que Oye, sí. ¿te ha gustado el programa de hoy? A mí me ha encantado, Nuria. Yo estoy muy contento con esta temporada, bueno, Ujú. con todas, ¿eh? Pero esta en particular me está gustando mucho. Y fíjate, yo recuerdo en el primer programa que hablábamos del 11, de la maestría, y Sí. fíjate que yo creo que se está dando así tal cual, porque Ujú. está llegando gente nueva, hombre, mucha y fantástica, pero ¿qué decirte, por ejemplo, de Javier Ackerman? Claro, No se puede ser más maestro. desde luego. Yo, qué quieres que te diga, ¿no? Sí, sí. Y de verdad que este programa me ha encantado, me ha emocionado muchísimo, me aporta mucho. Yo siempre suelo escucharlo un par de veces. La Ujú. primera, si puedo, el día, por Ujú. supuesto, si no tengo que trabajar. Y luego al par de días me lo llevo para andar y demás, porque siempre es tan interesante y tan nutritivo Sí. que vas rescatando cositas. Aprendemos un O sea montón que de cosas, ¿verdad? yo flipo ¿Tú mucho, Nuria. conocías lo de los rábanos de Javier Ackerman? Lo de ese jugo que se le saca cuando rayas el rábano y que es muy bueno para eliminar metales pesados del cuerpo. ¿Lo Pues sabías? fíjate que yo no tenía ni idea Yo y tampoco, ¿eh? reconozco que me gusta mucho ese sabor picantón que tiene, Sí, sí, casi incómodo a veces un poco, sí. y ahora con mucha más razón voy a incluirlo en mi dieta, mis ensaladitas y mis cosas, y el zumito ese, vamos, no va a faltar. Sí, sí, O sea que, nosotros aquí también vamos a hacerlo, ujú, ¿eh? sí, sí, Hombre, por ya lo supuesto. creo, ya lo Hombre, a creo. ver, no vamos a desperdiciar esto. No, no, no. No, no. Es Sí, maravilloso, Nuria, la naturaleza, Diosito, las de cosas que nos da, sí, y es maravillosa la gente, pues eso, como Javier Ackerman, que nos hace, nos pone el enfoque en eso, porque si no, yo no me enteraría, es verdad. seguramente, Ujú. ¿sabes? O sea que Es, súper agradecido. como bien decías, es un gran maestro y Sí, además muy generoso porque comparte toda su sí, sabiduría con nosotros. Así que total. nosotros Ujú. agradecidos, como siempre. Muchísimo, 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 de verdad, Pero muchísimas bueno, gracias igual que porque aprendemos contigo, ¿eh, Juan? sí, O también, lo que sea, pasa que es que aquí todos aprendemos de todos. sí, eso es verdad, Nuria, Ujú. también. Hay que decirlo, Sí, todos tenemos algo que aportar, por eso estamos correcto, aquí, ¿no? Claro, correcto. obviamente. Sí, 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 sí. sí, sí. Ujú. Bueno, ¿y qué herramienta vas a utilizar esta noche, Juan? Pues hoy tengo el tarot aquí en la mano, unas cartas gigantescas, además, Vaya, que además me cuesta un poco barajarla porque yo tengo las manos pequeñitas, sí, pero yo me apaño, así que hoy usamos tarot. genial. Pues vamos a ver qué nos dicen las maravillosas cartas de Juan Perdomo para la semana que viene. Escucha el mensaje del cielo. ¿Cómo ha ido, Juan? Pues ha ido muy bien, Nuria. 6 de copas tenemos por aquí. No, es el mensaje, el consejo de la semana. Entonces, por una parte, yo diría atención a nuestras emociones o nuestros sentimientos que nos hagan mirar hacia atrás. Recordemos, Ujú. Nuria, que el 6 de copas está relacionado pues con el pasado, lo que ya se vivió, Sí. y pues aquello que se puede decir, la nostalgia. Ujú. Cuidado con eso, ¿no? Porque puede tener una parte muy bonita. De hecho, como a nivel evolutivo, el 6 de copas muchas veces nos sugiere, y puede ser un consejo también aquí, que miremos hacia atrás para ver de dónde venimos, que no se nos olvide de dónde Ajá. venimos, Sí. ¿vale? Y que veamos también y reconozcamos también toda nuestra trayectoria, Nuria, todas las personas que nos ayudaron también en esa Claro, trayectoria. claro. Un poco lo que decíamos ahora de la gratitud, Sí. pues eso, ¿no? Agradecer de dónde vengo.
Pero también es una carta un poco ambigua porque tiene el peligro, Nuria, de que yo me quede mucho mirando hacia atrás, o de que me lamente, o de que eche demasiado o incluso idealice el pasado, ¿no? Y tenemos que recordar que en verdad, lo único que tenemos es el presente, ni ayer ni mañana. Esto es así y nos cuesta un poco, nos explota la cabeza si lo pensamos mucho, porque el ser humano quiere tenerlo todo estructurado, ¿no? Y el tema del tiempo lineal es algo que parece como que nos da seguridad. El ubicar el ayer, el hoy y el mañana, ¿vale? Sí. Pero puede ser una trampa, como digo. Entonces, consejo de la semana, Nuria. Sí, mirar hacia atrás y ver eso, de dónde venimos e incluso revisar si se me quedó alguna tarea pendiente. Ajá. Porque el 6 de copas, dependiendo también de qué cartas la acompañen, te puede estar diciendo, oye, que te olvidaste de esto, Claro. o que mira a ver si esto lo puedes rematar porque Sí. la faena quedó un poco pendiente, ¿no? Pero siempre con esa visión de, vale, si tengo que mirar hacia atrás. El otro día leí una frase que me encantó, que decía, yo al pasado solo vuelvo a buscar música. Ah, qué bueno. Porque sí, bueno. porque es verdad que hay música que está relacionada con ese Sí. pasado, Sí, sí, o sí. que pertenece a una era determinada, ¿no? Sí. Y qué guay eso. Sí, sí. Pero no volver al pasado, Nuria, para quedarnos ahí. Eso es muy importante, ¿vale? Luego, como consejo también esta carta te habla de que, o nos habla, mejor dicho, de que a lo mejor no eres tú quien mira hacia atrás, sino que ese pasado se vuelve a manifestar. Por ejemplo, alguien te llama, alguna persona se manifiesta, alguna situación se da que tiene que ver con ese pasado, ¿vale? Ahí también hay que tener mucho cuidado con eso. O sea, esa persona o esa situación se manifiesta porque yo tengo algo pendiente. Si es así, lo hago. Si esa persona, porque todos sabemos que hay muchas personas que en un momento dado son, bueno, no sé cómo llamarlo sin decir una vulgaridad. ¿Garrapatas? Aunque sí, por ejemplo. Totalmente. Y cada cierto tiempo quieren chuparte la sangre. Sí. Son personas que entran en ciclos de eso. Te cojo, te llamo, te Sí. bloqueo, te desbloqueo, ese tipo de movidas, ¿no? Sí. Que se da mucho. Entonces, si fuera el caso, que yo no digo que tenga que hacerlo, pero aquí hay que ver todas las posibilidades, Nuria. Si fuera el caso garrapata, ni caso. O sea, no te dejes engañar, ¿vale? Si una persona ya te ha demostrado, una situación, ya te ha demostrado que tiene esa tendencia, esa trayectoria, no le des la oportunidad de nuevo, ¿vale? Claro. Yo ese es un consejo que doy muy desde la conciencia que tengo de lo que son las emociones, los sentimientos, y que todos nos podemos ver en eso en un momento dado, Nuria, que puede venir una persona que te mueva un montón, pero al final es para lo mismo. Persona o situación, ¿vale? Atención, mucha atención a eso, por favor. Que no nos dejemos sacar de nuestro camino. Muy importante, ¿vale? Fenomenal. Así que trabajamos con el pasado para nuestro bien y el de todos los demás, por supuesto, pero trabajamos con el pasado para hacer el bien, pero no para complicarnos la vida, ni para amarrarnos la existencia. Muy importante, por favor, a mirar para adelante. Exacto. Esto forma parte del quererse, evidentemente, ¿no? Sí, correcto, claro. El amor propio, la autoestima y el saber lo que no te puedes dejar hacer o lo que no te puedes permitir hacer de nuevo. Claro. Que ya te digo, Nuria, que quién no ha estado expuesto a eso. Todos, pero justo, todos. Claro, Todos. claro, mi niña, pero justo por eso ya lo aprendimos. Claro. Ya está. Lo aprendimos y aprendimos con eso, como tú bien dices, Nuria, a aplicar el amor propio y la autoestima y a saber lo que nos merecemos y lo que no nos merecemos. Muy importante. Sí. Perfecto. Aprendiendo. Perfecto. Muy útil el consejo para esta semana que viene. Como siempre, Pues Juan, sí. la verdad. Como siempre. Sí, Como antes sí, te sí. decía, aprendemos muchísimo contigo. Sí, yo también, ¿eh? Conmigo y con el mensaje que nos dan. Sí, no te creas que yo también me lo apunto, me lo aplico y súper encantado, de hecho, de que así sea. Bueno, pues tus vías de contacto. Claro que sí, Nuria. Mi correo electrónico que es farotarot@gmail.com, mi número de teléfono que es 691-402-203 y redes sociales YouTube, pues Juan Perdomo. Yo me lo guiso, yo me lo como. Ole. Ole. Bueno, pues Claro. compañero, hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana, Nuria. Escucha el mensaje del cielo.
llegamos al final del programa de esta noche y bueno, pues nos vamos con una muy buena sensación de que hemos cumplido con nuestro trabajo y que desde luego nos lo hemos pasado fenomenal haciéndolo. Así que eso es lo más importante. Esperamos que vosotros, que también es lo más importante, evidentemente, también lo hayáis disfrutado y que estéis esperando como nosotros que llegue ya la semana que viene para estar de nuevo juntos. Y ahora, antes de marcharnos, vamos a por la frase de la semana, que en esta ocasión nos habla sobre cómo saborear el momento presente. La vida te da un montón de tiempo para hacer lo que quieras si te quedas en el momento presente. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Hasta la semana que viene. Sintoniza tu esencia con Harmonies of the Soul, el canal de YouTube que te guía hacia un viaje musical único para elevar tu espíritu. Sumérgete en melodías que no solo tocan tu alma, sino que también crean el escenario perfecto para leer, meditar, escribir o simplemente descansar. Harmonies of the Soul, donde cada nota es una puerta a tu bienestar integral, donde no solo escuchas, sientes. La banda sonora perfecta para tu día, diseñada para inspirar, relajar y elevar tu espíritu. Suscríbete ahora y deja que las armonías guíen tu jornada hacia la serenidad, porque tu crecimiento espiritual merece la melodía perfecta.